la semana anterior. Damos gracias a Dios porque pudimos tener la oportunidad de públicamente hacer oficial la ordenación del pastor de esta iglesia, que va a fungir en el tiempo que nosotros estaremos fuera, al pastor, el siervo de Dios, nuestro hermano Henry García. Y claro, como había tanto que hacer ese día, entonces no pudimos entregarle el certificado de ordenación de nuestro amado hermano el pastor Henry García, con mucho reconocimiento, con mucha gratitud al Señor por todo lo que a través de su vida Dios bendecirá esta grey. Quiero hacer presente el certificado de ordenación, amado pastor. Ahora sí, que Dios me lo bendiga. Y esto, amado hermano, no es un certificado solamente, sino que es el reconocimiento público de que usted, amado hermano, es aquí bienvenido, bien recibido. Y adelante, amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo bendiga, amado hermano. Y hasta aquí mi participación. Y con nosotros, el siervo de Dios, nuestro amado hermano, el pastor Henry García. Bendiciones. Vamos a ponernos de pie para recibirlo. Vamos a ponernos. Denle un aplauso al Señor por la vida de este siervo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Glorioso Padre Celestial y bendito Señor nuestro, te damos gracias, Padre Celestial, porque todas las cosas tú lo haces perfectas, bendito Dios. Te damos gracias porque tú, Señor bendito, es el que haces en cada uno de nosotros el orden con el cual tú procedes, bendito Señor, y nos enseñas a esperar y a confiar, que sabiendo que tú haces las cosas perfectas. Señor, te damos gracias por este tu siervo, y te damos gracias por su vida, te damos gracias por todo lo que a través de él harás, y te damos gracias, Señor bendito, porque es una copa dispuesta y abierta para que tu presencia y tu gloria sea la única que se manifieste en su vida para llevar a cabo la obra de bendición y de edificación de esta grey. Señor, y ahora te pedimos que esa palabra que has vertido en su corazón, Señor, alimente, edifique, bendiga, restaure y exhorte en la necesidad de cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gloria al Señor. Qué bueno, amados hermanos. Y suponga que no esté, y suponga que, hermano, yo quiero que el fuego de Dios te encienda. Amén. Yo quiero que el fuego de Dios te encienda. Yo quiero que el fuego de Dios te encienda. Amén. ¿Sabe que somos transmisores del fuego de Dios o no? Amén. Somos transmisores del fuego de Dios. Si usted se queda ahí donde está, a lo mejor si está abrigado, se queda abrigado, pero cuidado con enfriarse. Pero si usted comparte con otros, o recibe o da. Pero mejor es dar que recibir. Gloria a Dios. Bien, hermanos, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, el capítulo número 1. Wow, ¿me salió? Ah, sí, preciso. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer versículo 35. Vamos a leer inicialmente hasta el 42. Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Dice la escritura así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, nuestro título, hermana Marina, nuestro título de hoy es el Evangelio, volviendo a las raíces. Aleluya.
Meditando hace algún tiempo en esto, y con el pastor Joel habíamos mencionado con el pastor de la posibilidad de seguir enseñando los domingos el libro de Romanos, que el pastor inició hace un tiempo atrás. Pero venía meditando en los evangelios y el Señor ponía en mi corazón que primero el evangelio y luego las cartas. Dicho de otra manera, primero la vida y la obra de Jesús, que son los evangelios, la vida y la obra de Jesús, que son los evangelios, y luego las cartas, que son la explicación de la vida y la obra de Jesús. ¿Me hago entender? En los evangelios vemos, lo que vamos a estar mirando tiene que ver con la vida, lo que se llama en algunos institutos bíblicos cristología, ¿sí? Cristología. Pero las cartas, comenzando con las de Pablo, son la explicación de esa vida. ¿Ya? Todos sabemos, amados hermanos, que el ministerio del Señor es más o menos de unos entre 3 y 4 años. Se menciona en la escritura específicamente el día que dice que comenzó el ministerio del Señor y él tenía aproximadamente 30 años. Entonces, cuando se hacen los cálculos que van desde allí en adelante, han transcurrido más o menos entre 3 y 4 años aproximadamente. ¿De dónde sacamos esto? Mire, si está conmigo ahí mismo en el Evangelio de Juan, sabemos que la Pascua se celebra cada ¿cuánto? Una vez al año, ¿cierto que sí? Si están conmigo en el Evangelio de Juan mismo, capítulo 2, versículo, vamos a leer Juan 2:13. Dice aquí, ¿qué dice allí? Estaba cerca, ¿qué? La Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Luego en el 6:4, si puede ir conmigo, esa es la primera Pascua. Luego en el 6:4 es otra. ¿Y qué dice? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea que ya va otro año, ¿cierto que sí? Y luego en el capítulo 11, si está conmigo, ahí mismo en Juan, capítulo 11. Versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. O sea, estas son 3 Pascuas, 3 años por lo menos diferente. Ahora, en el capítulo 5, en el versículo 1, no dice explícitamente Pascua, pero da a entender eso. Aunque, repito, en el 5:1 no usa la palabra Pascua, pero da a entender que es esa también la que se celebra. Dice 5:1 de Juan: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No dice explícitamente Pascua, pero se infiere una cuarta allí. Por eso el ministerio más o menos abarca de 3 a 4 años. Pero el relato completo del evangelio, completo, que es desde que el Señor es anunciado en el vientre de María, ¿sí? Porque esa es la buena noticia, es anunciado allí, hasta su muerte que es evangelio también, porque es curiosísimo esto, pero la muerte de Jesús fue una buena noticia para nosotros. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ese periodo entre el anuncio de Jesús en el vientre de María y su muerte, su aparición, su resurrección y su subida a la gloria, más o menos abarca un periodo de unos 30 y tantos años, sí, 30, 31, 32, 33, 30 y tantos años, ¿no? Tendríamos que examinarlo minuciosamente para poder decir exactamente la cantidad, pero estamos hablando de periodos más o menos. Ahora, con su Biblia así abierta, recuerde, en los evangelios se conocen los 3 primeros, Mateo, Lucas y Juan, aunque omití aquí Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Estos 3 evangelios se conocen como evangelios sinópticos, ¿sí? ¿Por qué sinópticos? Porque lo que sucede allí es que si uno coloca los pasajes conforme van ocurriendo, ellos relatan lo mismo, solamente que usando cada uno desde su propia perspectiva. O sea, cómo el Espíritu Santo ilumina a Mateo, cómo el Espíritu Santo ilumina a Lucas y cómo el Espíritu Santo ilumina a Juan, para que cada uno de ellos narre la vida y la obra de Jesús. Y Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, entonces se toma aparte. Este no se toma como evangelio sinóptico,
sino un evangelio aparte, decimos entre comillas aparte, porque es donde inclusive se cree que el mismo Mateo, el mismo Lucas y el mismo Juan tomaron algunas cosas del evangelio de Marcos y ampliaron mucho más. Mira, amados hermanos, cuando leemos el evangelio, ¿cuántos están conmigo aquí? ¿Cuál fue el título? ¿Cuál fue el título? Volvamos al título de hoy. No se nos olvide este enfoque. El evangelio volviendo a las raíces. Si leemos el evangelio, estaremos informados. Si usted lo lee, usted va a ser informado. Pero si usted lo cree, usted es transformado. Así es. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Y si usted lo estudia, usted será iluminado. ¿Cuántos están aquí? Si lo estudia, ¿qué le va a suceder? Va a ser iluminado. Si lo cree, va a ser transformado. Aleluya. Y si lo lee, solamente usted va a ser informado, va a tener una muy buena información. Lo leímos allí en el escrito de Juan, donde leímos al principio, si están conmigo nuevamente allí, donde vemos a Andrés yendo donde Pedro, ¿cierto que sí? A decirle, ¿qué fue lo que le dijo? Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al ungido, lo hemos hallado. Y cuando Jesús vio a Simón Pedro, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo primero que le dice? Tu nombre ya no será Simón, sino que será, ¿cierto que sí es? Cambiado. Note. El evangelio de Dios es Cristo para nosotros. El evangelio no son palabras, el evangelio es una persona. Amén. ¿Cuántos están aquí? El evangelio es una persona. Y cuando esta persona, la persona de Jesús, viene a Pedro, cuando Pedro viene a Jesús, Pedro es cambiado. Pedro es transformado. Ya no serás el mismo. De aquí en adelante, tu nombre, hasta tu nombre va a ser cambiado. Tienes que ir a la notaría y hacer un nuevo registro. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Ya no se llamará más el alias tal, ya no serás conocido, para el caso como decía nuestra hermana ahora, por ladrón, porque esa lista que hizo nuestra hermana aquí ahora, ¿cierto que sí? Esa listota que hizo, ya no serás conocido más porque tú has sido cambiado. O permítame decirlo de esta otra manera, si el evangelio que usted y yo oímos no nos ha cambiado, entonces no es el evangelio de Jesús. Amén. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Rey. Si el evangelio que usted está haciendo ha sido escuchado todos estos meses o semanas o años, no lo ha cambiado, entonces usted no ha escuchado el evangelio de Jesús. Usted ha sido informado y usted solamente ha leído. Porque esto es un asunto, como Pedro aquí con Jesús, es un asunto personal. No se salva usted por ser la familia García, ni por ser la familia Espinel, ni por ser la familia Ortiz, ni por ser la familia Murillo, ni Jaramillo, ni la familia... ¿Cuántos están aquí? ¿Usted se salva en forma? Personal. Andrés dijo, este es el Cordero. Esa fue la revelación que Andrés recibe de quién es Jesús. Aleluya. Es el Cordero, es lo que le dijo. Amén. Y cuando el Señor ve a Pedro, le dice, tú ya no serás el mismo. Cambió. Así que si el evangelio que usted ha escuchado, que yo he escuchado, que yo he creído, no me ha cambiado, entonces este no es. Pablo dijo, eso es otro evangelio. Aleluya. Pero eso no es evangelio de Jesús. Además, el evangelio de Jesús solamente exalta a Dios. Amén. Así es. ¿Cuántos están aquí? No exalta instituciones, no exalta personas, no exalta nada. Solamente exalta y glorifica al Señor. Ese es el evangelio, el que lo exalta, el que lo proclama solamente a Él. Bendito Dios. Aquí la gran pregunta es, si yo fui transformado, entonces como Andrés, este evangelio lo daré a otro para que igualmente sea transformado. ¿Sí o no, amados hermanos? El evangelio que es la buena noticia,
cuando le es comunicado a otro como a mí, si fui transformado, entonces inmediatamente por el Espíritu Santo, jamás por nosotros, por el Espíritu Santo obrará en el otro. Cada uno de nosotros tuvo en su momento y en circunstancias diferentes ese encuentro con el Señor. Yo no sé cómo fue en forma personal, cómo fue que usted puede decir, yo recuerdo, alguien vino, me habló, me predicaron, no sé, en un bus, en un tren, en dónde estaría usted, pero alguien fue y le dijo, alguien que estaba transformado, fue y le dijo a usted, ¿y por qué no mira a Jesús? Y ese momento, amados hermanos, ese momento es cuando esa buena noticia llegó a su vida y a mi vida, que podemos luego entonces darla, comunicarla a otros. Aleluya. Se lo voy a decir de esta otra manera. Si el evangelio que llegó a nosotros no lo estamos comunicando, ¿qué clase de evangelio es? Alábalo. ¿Cuántos están aquí? Si el evangelio que a mí me transformó, yo no lo estoy comunicando, ¿qué evangelio es? Porque aquí vemos de los primeros inmediatamente, no, hay que llevar esta salvación a mi casa. Andrés Fay le dice a los de su casa. Y se comenzó a regar este asunto, se pasa a 12 y de 12 a 70 y de 70 a los 120 y de los 120 continúa todo esto hasta nosotros que el Señor fue y nos busca por allá en las montañas de nuestros países. Ay. ¿Cuántos están aquí? Por allá un campesino que tal vez estaba sucio de ropa, tal vez estaba en un momento difícil por allá con la agricultura quizás, pero era un creyente. Y a usted fue y le dijo, mire, el Señor lo transforma, el Señor lo puede cambiar, pruebe con el Señor. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén, aleluya. Repito, amados hermanos, si el evangelio que hemos creído, el evangelio que hemos recibido, no lo estamos comunicando, entonces, ¿qué evangelio es el que hemos creído? ¿Cuál es el evangelio que nosotros hemos dicho que hemos aceptado? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso, volviendo a las raíces. Es volver a leer el evangelio. Olvidémonos de en esos momentos de la escatología. Escatología, hermenéutica, homilética, ¿eso con qué se come? Volvámonos, dejemos toda la parafernalia, si así se le puede decir, y volvamos a lo básico. Volvamos al ABC de nuestra vida, de nuestro encuentro con el Señor. Amén. El que lo encontró una vez no necesita volver a encontrarlo después. ¿Cuántos están aquí? El que lo halló, lo halló. El que lo encontró, lo encontró. Y la vida cambiada es la prueba de ese encuentro, de esa transformación. Por eso, amada iglesia, amados hermanos, volvamos a las raíces. Volvamos al evangelio. Volvamos al ABC de este caminar con el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Apenas estoy en la introducción. Amén. Mire, amada iglesia, solo hasta que vino Jesús, la palabra evangelio vino a tener el significado real de lo que implica. Originalmente en el griego, recuerden que estamos hablando aquí de la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es en el griego. En el griego hay unas palabras que indican evangelio, pero vuelvo y repito, no evangelio en el sentido del evangelio de Jesús. Antes del evangelio de Jesús se hablaba de evangelio simplemente como la recompensa dada a un mensajero que traía buenas noticias. Usted trae una buena noticia, usted recibe una recompensa. A eso se le llamaba evangelio. ¿Sí? Pero también cuando a los dioses que hacían favores iba y se les daba presentes, también se les llamaba evangelio. Pero solamente, amados hermanos, hasta que Jesús vino, ahí el asunto cambió. Porque ya no son las buenas noticias de los hombres dándole buenas noticias a otro hombre. No son las buenas cosas que hacían los dioses.
o los sacrificios que se les hacían a los dioses, sino que ahora es Dios quien viene a los hombres dándoles la buena noticia. Aleluya. Bendito Dios. ¿Se imagina usted, amado hermano, esto por un momento? Es Dios mismo quien nos dio el Evangelio en una persona. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. La buena nueva de Dios no fue un presente que fue y compró barato en un mall. Ay, ay, ay. La buena noticia de Dios no es algo que Él adquirió barato o que envió barato. El Evangelio de Dios es el haber enviado a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y si yo reconozco este Evangelio, esta buena noticia de Dios para mí, ay, entonces ahí sí podré decir, entramos en una dimensión, si se puede usar esa palabra, en una dimensión diferente de cómo vemos nosotros al Señor. En esta palabra, Marina, y aquí vamos a escribir algunas cosas que significan el Evangelio. Número uno. Esta palabra resume todo el mensaje cristiano. Cuando usted va a predicarle a otro, no piense en términos de escatología, de hermenéutica, ni de homilética. No. Entre más sencillas sean las palabras, entre menos rebuscadas sean, dejemos, porque no son nuestras palabras ni nuestros grandes estudios los que van a convencer al otro. Es el Espíritu Santo, y Él puede usar lo elemental, lo básico, porque la gloria no es para los hombres, porque la gloria es para el Señor. No es cuántos yo me gané, sino a cuántos el Señor salvó. Amén. La gloria es de Él, ¿cierto que sí, amada iglesia? Pero necesitamos comunicarlo, necesitamos darlo. Repito, en el Evangelio, en esa palabra se resume todo el mensaje cristiano. Es el reino que Jesús predicó, es buenas nuevas. Mire, amado hermano, entre más sencilla sea nuestra exposición del Evangelio a alguien, es donde el Espíritu Santo va a poder ser más glorificado. Pero tú y yo necesitamos hablarlo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Necesitamos que verbalizarlo. Ya, Señor, sálvalo. Esa es la oración, Señor, sálvalo. Ahora pasemos a la acción. Evangelícelo. Amén, Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ya ahora pase de la oración a la acción, comunicando. Creo que les he contado aquí de una anécdota del pastor Armando Alducín. ¿Han oído hablar del pastor Armando Alducín? Sí. Es uno de mis recomendados. Él cuenta que hace algunos años atrás fue una persona de mucho estudio, un profesor universitario fue a su iglesia. Y había cierta expectativa por cómo el pastor iba a predicar ese día, qué el pastor iba a usar. Al final del culto, cuando él termina de predicar, el hombre se le acerca al pastor Armando Alducín y él comienza a explicarle en sus términos universitarios, allá en términos altos, a explicarle el evangelio. Pero el hombre nada que le entendía. Y cuenta nuestro hermano que una señora de poco estudio, de poca paso por la universidad, de casi de ningún paso, más bien sin mucho estudio, ¿sabe qué le dijo? Pastor, le ayudo. Ay, el pastor que le dijo así como con respeto, dijo, no, hermana, tranquila que yo me ocupo de esto. Y el pastor tratando de explicarle el evangelio en un término como muy elocuente, pues no, la hermana volvió y le dijo, pastor, déjeme que yo le ayudo. Y entonces le dijo, bueno, entonces dígale del evangelio, dígale de Jesús. Y le dijo al hombre, le dijo, es como si usted estuviera con mal de su estómago. Y el pastor la mira, ella le dice, pero ¿cómo? Es como si usted estuviera mal de su estómago y viene y se toma un té
Sí, se toma algo que lo alivia y usted luego va y saca todo eso y usted queda nuevo. Eso es el Evangelio. ¿Cuántos están aquí? Eso sonó lo más... ¿Cómo qué? Pues nuestro hermano Armando cuenta que este hombre aceptó a Jesús. Porque no son nuestras palabras, no son nuestros estudios, es solo lo que el Espíritu Santo puede hacer, que fue lo que hizo en nosotros. Denle un aplauso al Rey, denle un aplauso al Señor. Se resume todo el mensaje cristiano en esa palabra, en la palabra evangelio. Esa palabra aparece por lo menos 72 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas, por lo menos 54 veces las menciona Pablo. Aleluya. En el Nuevo Testamento, por lo menos dar buenas noticias, dar un buen testimonio, aparece por lo menos 72 veces en todo el Nuevo Testamento. Y en esas 54 veces las menciona Pablo. Porque el Evangelio es el que resume todo lo que nosotros tenemos que decir. Podríamos tener cuando yo leo a veces algunas traducciones, tal vez usted las ha visto de la Biblia, algunas traducciones, uno se pone a leer ahí los traductores, ¿no? Los que sirvieron para la traducción de esas Biblias. Por ejemplo, yo tengo aquí la de Scofield mencionando, y tengo aquí algunos de los que fueron del comité de traducción, y con una cantidad de títulos y una cantidad de cosas que uno dice, bueno, gloria al Señor, porque ellos han estudiado, se han preparado para esto y nos han podido ubicar en contextos, en historia y todo eso muy bien. Pero el Evangelio es sencillo, es elemental, es básico. Permítame decirlo de esta manera: no lo compliquemos, no lo enredemos, no, digamos lo básico. Mire, creo que hemos sido enseñados en esto: 4 cosas básicas cuando usted vaya a evangelizar a alguien. Sencillo. Háblele de que Dios le ama, ¿cierto que sí? Dios es un Dios de amor. Número 2, dígale que es un pecador. Porque si el Evangelio no dice al otro que es un pecador, entonces tampoco es el Evangelio de Jesús. Ay. Pero número 3, dígale que hay un puente entre Dios y ese pecador. Número 3, que se llama Jesús. Y número 4, dígale que lo acepte, que lo reciba. Ya. Amén. Ay, ¿cómo voy a evangelizar? No tiene que hacer los 50 años de estudios teológicos. No. Dígale que hay un Dios que le ama. Dígale que es un pecador, porque eso es una buena noticia. Que a mí me digan que soy un pecador. Para otros será una mala noticia. Para nosotros fue una buena noticia. Nos dijeron: tú eres ese hombre, tú eres ese pecador. Número 3, que hay un puente entre Dios amante, el Dios amoroso, y ese pecador. Ese puente se llama Jesús. Ya, no más. No más. Y número 4, dígale: ¿y usted por qué no lo recibe? ¿Por qué no lo acepta? Eso entre una estación y otra usted lo puede decir. Yendo en el tren: ¿cómo le hablaré? ¿Cómo le diré? Tengo ganas como de decirle. No. Sencillo, pero el Evangelio es sencillo, pero es poderoso. Amén. Es el que transforma. Gracias, Señor. Muy bien, amados hermanos. Este Evangelio también se llama, de hecho, que es Evangelio número 2, Marina, número 2, es Evangelio de Dios. Es un gran desatino pensar que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios airoso, un Dios de truenos y relámpagos, y que entonces Jesús vino a mostrarnos, a opacar a ese Dios, porque eso es tener una imagen de un Dios que no es nuestro Dios, el Padre de nuestro amado Señor Jesús. ¿Me explico? La imagen es que no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de truenos y de relámpagos, un Dios de juicio y un Dios que condena. Entonces Jesús vino como decir: no, miren, no. El Dios de los cielos es un Dios de amor. Aleluya. Es un Dios de misericordia. Amén. Él es el Evangelio es de Dios. Y en Jesús, como yo dije ahora, no solamente nos habló de cómo es Él, sino que nos mostró cómo es Él.
No solo Jesús vino a hablarnos cosas de Dios, sino que nos dijo, ¿acaso no saben que el Padre y yo uno somos? Somos uno solo. Eso que las buenas nuevas son de Dios y desde Dios. Pero también número 3, este evangelio dice la escritura que es un evangelio de Jesucristo. Es un evangelio de Jesús. En muchas ocasiones usted encuentra esto como en Marcos 1 del 1 al 2, donde comienza hablando inmediatamente comienza con esto, amado hermano. ¿Qué dice Marcos 1:1? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Recuerden, a Mateo y Lucas inician con genealogías. Lucas inicia una genealogía en términos de genealogía de hombres para llevarnos a Jesús. En Mateo una genealogía desde el punto de vista de Dios, de la divinidad, para mostrarnos a Jesús como Dios. Pero Marcos no, Marcos de una. Marcos se parecía a nosotros, siempre estamos de afán. ¿Cuántos están aquí? Yo creo que Marcos vivió en Nueva York un tiempo. Porque es que Marcos no da tiempo para pensar, para analizar, sino que Marcos de una. Él comenzó con lo que es el evangelio de Jesucristo. Él es la buena noticia, es una persona. Es una persona. Pero también, número 4, Marina, Pablo dice que ese es mi evangelio y nuestro evangelio. Es mi evangelio y es nuestro evangelio. Entonces permítame decirles aquí algo. Este evangelio hay que apropiárselo. Hay que ¿qué? Tener sentido de pertenencia. Soy del evangelio de Jesús. Me reúno en la iglesia XYZ, pero yo soy de Jesús. Y por su gracia me reúno en tal y cual lugar. ¿Cuántos están aquí? Mire, amado hermano, volviendo al tema de nuestra evangelización, del comunicar este evangelio, invítelo primero a venir a Jesús. Primero que venga Jesús, luego invítelo a la iglesia. ¿Cierto que sí? Es mejor invitarlo primero a que venga al Señor, porque el Señor es el Salvador. Aleluya. Aquí estamos simplemente una cantidad de pecadores perdonados. Hay 2 amenes por aquí, 3, 4 amenes. Nosotros somos esos somos, unos pecadores, eso es todo, perdonados por el evangelio, por la buena noticia. Estás perdonado de tus pecados. Entonces digámosle a otros toda esta buena noticia de Jesús, que venga primero a Jesús y luego entonces le decimos, si le parece bien, yo me reúno en este lugar y allá, si usted está bien, lo espero. ¿Cuántos están aquí? Y ya que usted lo evangelizó, puede ser una ocasión para que usted se gane a un discípulo. Puede que sí. Ahora usted dirá, yo no sé nada de discipular. Ya le dijimos, dígale lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo que Jesús ha hecho en su vida. Amén. Porque lo evangelizamos no por medio de lo que sabemos, sino por medio de lo que comunicamos. ¿Cierto que sí? De lo que somos. Les comunicamos este evangelio. Vuelvo y repito, este evangelio hay que apropiárselo. Amén. Aleluya. Pablo dijo muchas veces, mi evangelio, nuestro evangelio. El hecho de que todos en función de avanzar como una sola casa, total e indisoluble, somos uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Somos uno en Él. Nos hemos apropiado y decimos, sí, el evangelio es para mí, es mío, es nuestro, y lo comunicamos, lo sembramos a otros.
Pero este evangelio, Marina, punto 5, este evangelio es para todos los hombres y las mujeres también. ¿Cuántos están aquí? Este evangelio es para todos los hombres. ¿Por qué se enfatiza esto? Porque recuerde que los judíos pensaban que ellos serían una nación, la nación más favorecida de Dios. Y como Dios tenía el as bajo la manga, que dijo, no, la salvación es para judíos, pero también para gentiles. ¿Cierto que sí? O sea que este evangelio es para todos los hombres. El judío que creía que era el pueblo de Dios, también es necesario que crea en el evangelio de Dios. De allí que se habla ahora muchos de judíos mesiánicos. Qué tremenda doble bendición. Yo no sé qué es más tremenda bendición. Si ellos que eran pueblo que lo rechazó y luego muchos lo han conocido, judíos mesiánicos, o nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora por el mismo evangelio somos pueblo. Yo no sé cuál será la mayor bendición. Ellos se habían desertado de ser pueblo, pero Dios dijo, no, la salvación es primeramente para el judío. Y nosotros no éramos. Pero este evangelio es para todos los hombres y nos alcanzó a nosotros. Vuelvo y repito, el Señor nos visitó por allá en una montaña, en un valle, en un río. Recuerde ahora por un solo momento y démosle gracias a Dios por esa persona que nos comunicó este evangelio. Por un momento, ten en mente quién fue esa persona, o quizás fueron varias personas en un proceso de tiempo en que poco a poco con la palabra de Dios fueron martillando nuestro corazón, dándonos el evangelio hasta que fuimos iluminados y el Señor nos transformó. Demos gracias al Señor por quienes nos evangelizaron. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor por ese hombre, esa mujer que el Señor usó. Pero ¿cuántos llevamos? 5. Número 6. Son como 58. ¿Cómo fue la 58? En el 58 el termómetro. Este evangelio, escríbalo, no es humano. Este evangelio no lo inventaron los hombres. Este evangelio no lo fabricaron los hombres. No es un descubrimiento humano. No. Es una revelación de Dios. ¿Se da cuenta la tremenda bendición que hay en nosotros? Porque hay mucha gente que lee la Biblia, pero no encuentran el evangelio. ¿Cuántos están aquí? Sí. Cantidad de personas que leen la Biblia, pero no encuentran la buena noticia, porque no les es iluminada, porque no les es revelada. Por eso, amados hermanos, este evangelio no es un descubrimiento humano. ¿Te das cuenta? Dios es el que estuvo detrás de nosotros, allí. Hasta que, venga para acá, mijito, venga para acá, mijita. Venga. No, Dios usó a alguien. Pero el evangelio no es de hombres, no es humano. Por eso no es un asunto mental, es un asunto del espíritu del hombre. Porque es allí donde se nace de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no descubre a Dios, Dios se revela al hombre. Aleluya. Lo encontré, no, me encontró. ¿Cuántos están aquí? Él me encontró a mí, porque yo era un pecador que andaba, no, pues mejor dicho, más perdido que embolatado, dando vueltas por toda parte. Pero el evangelio me alcanzó. Por eso ya no estamos en una secta, no estamos en una religión, no estamos en un grupúsculo por ahí, no. Somos la iglesia de Dios, somos la iglesia del Señor, y a Él adoramos y a Él glorificamos.
Y créanme que es un reto. Hoy en la mañana me imagino que usted lo pensó 2 veces para venir a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Ay, por el trabajo, por la pereza o por el frío. Dijo, no, es decir, y si el pastor me llama a decirme algo, yo le digo que hasta el alcalde dijo que no saliéramos si no era necesario. ¿Cuántos están aquí? Pero créanme que es un reto que usted haya venido. Este evangelio hasta esto nos hace hacer. ¿Sí, amados hermanos? Hasta esto. Porque otros, y no los estamos juzgando, hermanos, no nos escuchen, pero se prefirieron la cobijita allá y le dicen al Señor, de madrugada te buscaré, y apenas están despertando. ¿Cuántos están aquí? Demos un aplauso al Rey. Demos un aplauso al Señor. Este evangelio número 7, este evangelio se debe creer. Aleluya. Creerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, Aleluya. no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Volvemos al ABC del Evangelio, a las raíces. Ay, yo no, ¿cómo le voy a predicar? Sencillo, facilito. Procure memorizar Juan 3:16. Ya, con eso usted solo puede predicar. Ya, ahí está la clave. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado. Pero es un evangelio que hay que creer. Y esa convicción, es que esto es tremendo, porque es que la obra completa es de Dios. Aún ese creer no es nuestro. ¿Usted se da cuenta? ¿Me doy yo cuenta de esto? Aún este creer no es, yo creí. No, el Espíritu me convenció de que creyera en Jesús. Porque el Espíritu solamente revela a Jesús. Amén. Amén. Cuando se sale con una revelación del Espíritu que no es Jesús, entonces algo está pasando. Porque el Espíritu solamente glorifica a Jesús. Aleluya. Eso fue lo que dijo el Señor. Yo me voy y Él vendrá y dará testimonio de mí. Thank you, Jesus. Entonces, este creer no es, déjeme yo primero leo, déjeme yo primero miro, no. Déjeme yo primero voy al instituto bíblico, a la facultad. Eso no quiere decir que usted no va a venir, pero este creer, el hecho de que estemos aquí creyendo, es una convicción del Espíritu a mi vida. Aleluya. Aleluya. Y esto es lo que ha transformado nuestras vidas. Por eso la gloria siempre va a ser de Él. Denle un aplauso al Señor. Es una convicción allí, es inalterable. Usted ya creyó. Usted no cree cada rato. Cuando se creyó una vez y para siempre. Aleluya. Aleluya. Por eso los que piensan que están tratando de creer, no, tranquilo. Deje de tratar y ríndase. Amen. Porque cuando se rinde, entonces el Espíritu le convence. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se rinde el Espíritu, le convence. Volvamos a las raíces. Volvamos al ABC. Pero otra número 8. Y lo hemos mencionado ya de alguna manera. Este evangelio hay que proclamarlo. Pónganlo allí. Ese evangelio hay que proclamarlo a otros. Estaba pensando aquí un poquito que a veces pensamos en las misiones y poco nos queremos ir para la selva y todos nos queremos ir para Miami. ¿Cuántos están aquí? Señor, yo quiero ser misionero. Señor, pero si me mandas a Hawái. Y que sea en avión. ¿Cuántos están aquí? El misionero solamente va. Ahora, cuando usted, escuche, ahí mi iglesia, amada iglesia, esto. Cuando usted y yo anunciamos esta buena nueva, somos misioneros. ¿Ya? Yo no sé por qué pensamos que hacer misionero es
es otro asunto. Es hacer misión. ¿Y cuál es la misión? Decirle a otro quién es Jesús, proclamar el nombre del Señor. Aleluya. Entonces ahora sí les vamos a dar el título de misionero a más de uno aquí. Gloria a Dios. ¿Sí me hago entender? Misioneros. Cuando usted está haciendo la misión, el Padre le dijo al Hijo, ¿cierto que sí? Haga la misión. El Hijo hizo la misión y nos dijo a nosotros que la hiciéramos. ¿Qué es eso? Misionero. Aleluya. Eso es el enviado, el que va y cumple esta obra del Señor. Aleluya. Número 9, y todavía me queda como unos minutos. Número 9. Esta tarea de proclamar, esta tarea no se escoge, se es confiada e impuesta. Esta tarea no se escoge, se es confiada e impuesta. Dios la puso en tus manos, te la confió, me confió a mí el Evangelio, Amen. Thank you, Jesus. me confió a mí, pecador como soy, me confió Thank you, Jesus. su gracia perdonadora, Ya. pero a la vez me la impone, porque es una carga Thank you, Jesus. sobre mí. Un pequeño les voy a dar. Mire, yo sé que usted tiene cosas para contar de cómo podemos nosotros ganar a otros, hacer esta obra de comunicarles a otros. Pero dejemos que el Espíritu Santo nos ponga allí el momento. No son sus argumentos ni son los míos los que nos van a convencer. Es el evangelio sencillo pero poderoso del Señor el que hace la obra. Por eso no es algo que usted escoge, no. Así como me es confiado, me es impuesto. Amen. Thank you, Jesus. Porque el hombre que obedece a las palabras de Dios verá las promesas de Dios. Aleluya. Bendito eres. Thank you, Jesus. ¿Me hago entender, amados hermanos? El hombre que obedece al Señor, entonces ahora ve las promesas Aleluya. del Señor. Aleluya. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahí, denle un aplauso al Rey, denle un aplauso al Señor. Él es bueno, Él es bueno. Número 10. 10. Pues este evangelio es algo a lo que el hombre debe servir. Es imposible haber recibido la iluminación del evangelio y no servirle a este evangelio. Es imposible. Si fui transformado, ¿cómo no puedo servir al Señor? Es un asunto que ya es, casi que parece el anterior, es algo que ya no escojo, sino que, Señor, por gratitud Amén. te sirvo. ¿Cuántos dicen amén? Y el que está sirviendo no está esperando más que eso, servir. Y si está en el anonimato, también está sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Este es evangelio, amados hermanos. Eso es un privilegio. Al mismo tiempo es un deber. Imagínense, fui perdonado. Mis cuentas de pecado han sido saldadas. ¿Cómo yo no voy a servir? Amen. Thank you, Jesus. ¿Cómo yo no voy a expresarle al Señor por medio de actos que muestran, sí, Señor, estoy contento de esto que has hecho por mí? Estoy alegre de esto que has hecho por mí. Thank you, Jesus. Aleluya. Habrá quien quiera ser rogado. Habrá quien pensará, no, yo a su tiempo, en su momento. No, el servicio al Señor
es respuesta a este evangelio de salvación. Aleluya. Es respuesta a este evangelio que Él nos ha dado. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Hay más, pero dentro de 8 días Amén. vamos a seguir con esto mismo. Porque podríamos hablar aquí hasta no sé a qué horas, pero solo el Espíritu Santo puede traernos convicción de esto. Amén. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos. Si se quiere arrodillar por un momento en plena libertad, hágalo. Thank you, Lord. Pero esta buena noticia de Dios nos ha impactado a todos. He sido impactado una vez más por el Evangelio. Volviendo otra vez a esa raíz inicial donde comencé a caminar en el Señor. Porque este Evangelio lo hemos recibido con gratitud. Esta buena noticia la hemos aceptado. Aun cuando se nos dijo pecadores, aun cuando se nos dijo que estábamos destituidos, pero esa noticia es la que el Espíritu Santo usa para transformarnos. Señor, que tu casa, que tu iglesia, que tus siervos, tus siervas, tus hijas, tus hijos, todos, desde el más pequeño entre nosotros hasta el mayor entre nosotros, todos seamos afectados por el Evangelio, seamos cambiados por esta buena noticia. Espíritu Santo de Dios, la convicción es tuya, Señor. Pero eso, si hay alguno entre nosotros que todavía no ha recibido en su corazón a Jesús, todavía no ha hecho una oración para decirle: Jesús, ven a mi vida y cámbiame, este es un momento oportuno. Señor, solo tú puedes cambiar y solo tú puedes obrar. Si aún no has decidido tu vida por Jesús, así como Andrés le dijo a Pedro: he hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hoy te decimos que Él está aquí por su Espíritu Santo para cambiarnos, para cambiarte. Y si aún no le has dicho al Señor que has pecado, que necesitas de Él, este es un buen momento. Espíritu Santo de Dios, usted puede decirlo, repito, si todavía no ha hecho una oración para recibir a Jesús, es un inicio solamente. Puede decir así: Padre Celestial, acepto a Jesús, me arrepiento de mis pecados, confieso que he fallado y hoy te pido perdón. Y hoy te necesito. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Y dile: Padre Celestial, que tu palabra sea la que ilumine mi caminar de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Padre, aquí junto con mi hermano y junto con mi hermana, queremos servirte. Queremos adorarte. Queremos someternos. Quien ha creído en este Evangelio, adora al Señor. Lo exalta a Él. Lo proclama a Él. Jesús, gracias por obrar, por tocar, por transformar, por iluminarnos en estos momentos.
Aún este evangelio sigue dando nuevas fuerzas. Y yo te digo que hoy el Señor pone nueva fuerza, un nuevo aliento sobre tu vida. En el nombre de Jesús, sobre tus huesos, en tus músculos, porque el evangelio de Jesús afecta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo es tocado por Él. Que ninguna célula de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestro espíritu deje de ser tocada por ti, Señor. Gracias, Jesús. Te reconocemos. Te alabamos. Bendito sea su nombre. Sigamos adorando y exaltando. Quiero levantar mi voz. Gracias, Jesús. Es lo que nos resta, Señor. Es lo que nos resta. Adorarte. Qué maravilla de evangelio hemos recibido. Qué maravillosa persona está en nosotros. Qué bendición. Qué noticia tan hermosa, tan buena, tan bella. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno, qué rico, qué agradable disfrutar de tu obra, de tu vida, de tu palabra, de disfrutar aquí en tu casa, en tu iglesia, Señor. Gracias, Jesús. Les invito a que estemos de pie, que adoremos al Rey, adoremos al Señor. Gracias, Jesús. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor.
por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Un aplauso al Rey. En esta misma actitud, bendecimos tu casa. Bendecimos cada miembro, cada familia que representamos. Gracias por este primer día de semana en tu casa, en tu presencia. Y gracias, Señor, porque nos permites encomendarnos delante de ti. Gracias, Señor. La paz de Dios que gobierna todo pensamiento. La paz de Dios que gobierna en nuestras vidas sea sobre todos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiga a su hermano. Salude a su hermano. Dele la buena.